Hola a todos, mi nombre es Yolimar Reyes Incandela y hoy les vengo a hablar sobre la Biblia. En este mes, la Iglesia Católica llama a la población a revivir su compromiso con la palabra de Dios. Es por ello que durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Santa Biblia y presta especial atención a la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué celebramos la Biblia en septiembre? Bueno, para nosotros, los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo nació en Dalmacia cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre del año 420. Pues bien, San Jerónimo tradujo la Biblia, como ya lo mencioné, del griego y el hebreo al latín. La intención es que durante este mes en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es el alimento espiritual para la vida de todo cristiano. Los mensajes, las parábolas y vivencias contenidas en la Biblia nos permiten entender y comprender la gran obra de la salvación de Jesucristo. San Juan Pablo II nos dejó unas palabras hermosas sobre esta celebración de la Biblia en septiembre. Y aquí se las tengo. Los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a impulsar el conocimiento y divulgación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios, interpretadas auténtica y fielmente por el magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues esta pregunta se puede responder de muchas maneras, como por ejemplo, ¿es un libro sagrado, puesto que el mismo Dios es el autor principal? ¿Es el libro de la palabra de Dios dirigido a los hombres para enseñarles el camino de la salvación? ¿Es un libro que narra las experiencias religiosas vividas por el pueblo de Dios? Y también se pudiera decir, es el libro de la ley de Dios. Pero yo particularmente prefiero usar la definición que se ha tomado del Concilio Vaticano II, la cual abarca tres aspectos importantes. La Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la Iglesia. Así pues, la Biblia es, en un sentido, una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel, siendo esta una civilización antigua en donde existían una larga línea de individuos llamados profetas. Los profetas eran genios literarios, así es, genios literarios que veían la historia de Israel como extraordinaria, ya que creían fielmente que Dios estaba haciendo una obra ejemplar y perfecta para la liberación de toda la humanidad. Estos profetas eran maestros de la metáfora, de la narrativa y entre muchas otras cosas utilizaban estas técnicas para explorar y responder interrogantes sobre aspectos de la vida y muerte y luchas del ser humano también. No cabe duda de que hay muchos autores diferentes que contribuyeron a la redacción de este libro a lo largo de un periodo de más o menos o aproximadamente 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, sin dejar a un lado que eventualmente fueron conquistados por los babilonios, como ya muchos sabrán, quienes se los llevaron al exilio. Pues bien, siguiendo con la historia, luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma como las tenemos hoy en día. Pues bien, la Biblia se empezó a escribir hacia el año 1200 a.C. aproximadamente, hacia el final de la vida de Moisés, terminándose de escribir todo el Antiguo Testamento, aproximadamente hasta el año 50 a.C., con el libro de la sabiduría. Y aquí surge la pregunta, ¿la Biblia es judía
¿Qué libros incluye o de qué habla? Pues bien, en hebreo lo llamamos por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torá, llamada la ley. Estos son los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. Luego le sigue la N, que es por Nevi'im, siendo esta una palabra hebrea, y esta sección consiste en los libros históricos que narran la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas, por supuesto. Tenemos la K, que es por Ketuvim, siendo esta otra palabra hebrea, y es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y de mucha más narrativa, escrita también por los profetas de aquella época. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Por ello, hay un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías, y había un debate en estos tiempos antiguos sobre dichos textos, sobre si debían ser o no considerados como parte de sus escrituras. Como te podrás haber dado cuenta, hay muchos tipos de textos en un periodo de tiempo muy largo. Y por ello, para la composición de la Biblia se emplearon 3 lenguas: hebreo, en la cual se escribió casi todo el Antiguo Testamento, y esta lengua era la propia del pueblo de Israel; el arameo, en donde se escribieron muy pocas cosas y se pueden citar entre estas pues Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. Y bueno, cabe mencionar que esta lengua llegó a suplantar la lengua hebrea. Y por tercero tenemos el griego. Y estos escritos fueron algunos libros como Sabiduría, Segunda de Macabeos y todos estos libros del Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo. Ahora bien, todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer el orden y la belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Así pues, el Tanakh termina con la espera de este líder. ¿Quién es el líder? A ver, claro que lo sabemos todos. Luego llega Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales, dejando huellas en el corazón y almas perdidas. Daba amor y anunciaba la buena nueva. El reino de Dios está cerca. Con todo este hecho, aún así, fue asesinado, pero este dolor duró solo 3 días, ya que resucitó y ahora habita entre nosotros. Entonces, sí, Jesús era ese líder tan esperado quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores, los cuales llamamos apóstoles, pusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús y las llamaron las Buenas Nuevas o Evangelios. Estos fueron como un registro, lo que pudiéramos llamar el registro de hechos, acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades por todo el mundo, considerando estos escritos como parte de las Escrituras. Los apóstoles escribieron todo, absolutamente todo, creyendo fielmente que Dios les estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. El Nuevo Testamento se comienza a escribir hacia el año 50 después de Cristo, se podría decir, con las cartas de San Pablo, y se termina hacia el año 90 y 100 después de Cristo, con el Apocalipsis y las cartas de Juan. Por todo lo anterior ya mencionado, se puede decir que la Biblia en su totalidad fue escrita aproximadamente a lo largo de 1300 años. Así que esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional? Pues bueno, en el periodo donde el Segundo Templo fue construido, surgieron diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros,
pero sabíamos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Entonces tenemos el Tanakh de las escrituras judías, tenemos estas otras obras del período del Segundo Templo y luego tenemos las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Entonces te preguntarás, ¿qué hay en la Biblia? Pues bien, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento, manteniendo en mente que durante los siglos muchas de las literaturas del período del Segundo Templo eran leídas como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección como libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso utilizan muchos más libros de literatura del Segundo Templo de aquella época. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes decidieron no tomar en cuenta 7 libros, siendo estos los deuterocanónicos. Podemos concluir con toda esta explicación que la Biblia católica tiene 73 libros y se divide en 2 grandes partes. El Antiguo Testamento, que son 46 libros antes de la venida de Jesucristo, y tenemos el Nuevo Testamento, que son 27 libros escritos después de la venida de Jesucristo. El Antiguo Testamento constituye el Antiguo Pacto o Antigua Alianza, y la Nueva Alianza es la de Jesús, que aparece en el Nuevo Testamento sellada con su muerte y resurrección, alianza definitiva para todos los hombres. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos en nuestras manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la Iglesia y ella misma los ha introducido en el canon. Al principio, expliqué que la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la Iglesia. Es en esta última parte que deseo enfocar esta explicación. Es en efecto la Iglesia y solo ella que tiene facultad entregada por Cristo a Pedro de juzgar si un libro es inspiración o no. ¿Por qué la Iglesia, el Sumo Pontífice y los obispos tienen esta facultad? Es una pregunta que es muy importante aclarar y por eso lo quiero mencionar en este video frente a la fuerte propaganda protestante que toma la Biblia como bandera de proselitismo y dicen que cada cual tiene el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. Podemos decir que solo la Iglesia tiene este poder de decir la verdad sobre la Biblia por 2 razones. La primera, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana la que comenzó a poner por escrito su predicación sobre la vida y doctrina de Jesús. Entonces, a ella solo le pertenece la justa interpretación de lo que se escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar correcta y rectamente lo que escribió en su libro. Y segunda, Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino. Eso es la Iglesia y solo Él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo para discernir la verdad. Todo cristiano tiene ese Espíritu de Dios solo cuando está unido a Pedro. Ese es el Sumo Pontífice y los obispos. Cuando se aleja de la Iglesia, se aleja del Espíritu de Dios y no tiene este discernimiento de la verdad. La Biblia, pues, tiene que considerarse una expresión de la fe de la Iglesia apostólica, católica y romana. San Agustín afirmaba que no creía en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia católica que se lo ordena. Y los primeros obispos de la Iglesia llamaban a la Biblia el libro de la Iglesia. Los mismos protestantes que niegan a la Iglesia este derecho tienen entre sus manos y usan los libros de la Biblia garantizados por la Iglesia católica.
Y para concluir, en el Catecismo de la Iglesia Católica encontré una explicación que me encantó de todo corazón y yo dije, tengo que mencionar esto en este video especial dedicado a la Biblia. Y siendo así, pues bueno, empiezo con el numeral 134 que dice lo siguiente: toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Por eso recalco esta afirmación con el numeral 136 del Catecismo, el cual dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos. Actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Todo esto recalcando lo que dice el Catecismo también en el numeral 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Novum inventare late et in novo vetus patet. Bueno, espero haberlo dicho bien porque no me la llevo bien con el latín y yo no. Así que bueno, culmino con un mensaje muy bonito del Papa Francisco hecho el 27 de enero del 2021 y esto es un video que encontré en Rome Reports, siendo esta pues una agencia internacional de noticias especializada en la actividad del Papa y del Vaticano. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. El Papa Francisco nos explica que nosotros los cristianos debemos tener un único objetivo en nuestra vida de fe, y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana para que ella sea una brújula. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. El Papa expresa que la Biblia es como primavera de nuestra vida espiritual. Ella es la que nos indica el camino a seguir y que uno de los métodos que podemos seguir para su entendimiento es el Lectio Divina. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Pero sobre todo, explica que la Biblia, la palabra, puede ser nuestra fortaleza, porque como decía San Jerónimo, quien desconoce la Escritura, desconoce la persona de Jesús. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella,
de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. El Papa pide que hagamos espacio a la palabra de Dios en nuestra vida diaria, dejándonos este mensaje. Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros y que ilumina nuestra oscuridad. Y esta fue la exhortación del Papa Francisco al celebrar la misa en el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Santo Padre mediante su carta apostólica Averui Dilis, con el fin de no dejar empolvar la Biblia como si fuera un libro más. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy y me gustaría finalizar este video con una anécdota. ¿Sabes cuál fue la primera Biblia sacada en imprenta? Fue el católico Juan de Gutenberg, inventor de la imprenta. Antes era muy difícil conseguir una Biblia porque había que escribirla a mano y resultaba muy costosa y muchísimo tiempo para copiarla. Entonces, en el año 1440, Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue precisamente la Sagrada Biblia, en el año 1450. Interesante, ¿cierto? Pues bien, ha finalizado este programa. Gracias por todo el apoyo y cariño. Y te quiero recordar que te suscribas a este canal, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus familiares y amigos para continuar la evangelización, siendo esta nuestra primera misión como cristianos. Además, en la descripción abajo de este video, te coloco varios links sobre videos o temas relacionados con lo que se habló en este video y si deseas verlo, pues ahí tienes la información. También te coloco los datos de Truth Sin Límites por si deseas ayudarnos con una colaboración para seguir esta obra de evangelización. Se les quiere y hasta la próxima. ¡Chao, chao!